Provincia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor, ¿cómo anda? Bien, noche de miércoles, noche de aquí a ahora. En San Francisco siempre sabemos decir, Daniel, pasan cosas. Y dentro de las cosas que pasan, algunas tenemos la posibilidad de compartirlas en nuestro programa, que creo que es lo que vamos a hacer en el primer bloque que tenemos hoy. Así es, tenemos, bueno, como siempre, tres temas variados, que van desde la política hasta la actividad institucional y un repaso de lo que tiene que ver con la muerte de Fidel Castro con un amigo cubano que vive aquí entre nosotros, ¿no? Antes de presentar a quienes nos acompañan en el primer bloque, permítame darle a nuestra audiencia una información de último momento, porque hace poco más de una hora se produjo un crimen, un asesinato en la ciudad de San Francisco, en Brigadier Bustos, al 1600, allá en barrio San Cayetano. De un disparo en el pecho mataron a un joven de 30 años conocido como Ñomo Ocaño. Aparentemente, según las primeras informaciones policiales, se trataría de una pelea entre familiares. El cuñado sería quien efectuó el disparo y ahora la policía lo está buscando, ¿no? Bien, actualizamos entonces esa información que es de último momento y ahora nos vamos al tema político, la Unión Cívica Radical, elecciones internas, nueva conducción. Queremos repasar con ellos, bueno, cómo está el radicalismo en este momento y una actividad bien importante, bien movilizante para el radicalismo que se lleva adelante mañana. Nos acompañan, vamos a ir presentándola en el orden en el que están sentadas. Liliana Quiroz, vicepresidente primera del radicalismo. Liliana, buenas noches. Buenas noches, encantada. Gracias por aceptar la invitación, muy amable. Gracias a ustedes. En el centro, Ángel Barra, el presidente de la UCR. Ángel, buenas noches también. Buenas noches, muchas gracias. Muy amables siempre ustedes. Y allí en el ala izquierda del presidente, Gastón Aranda, el vicepresidente segundo. Gastón, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias a ustedes por muy invitarnos. amable. Ángel, elección interna, en agosto se hacen cargo de la presidencia. Si tuvieras que hacernos un pequeño balance de lo que han hecho ustedes en este tiempo y de cómo está el radicalismo hoy de San Francisco, ¿por dónde empezarías? El balance es positivo siempre. Si me preguntan cómo están las cosas, y tenemos también dificultades. En un partido político donde no hay dificultades es porque no hay discusión política, y esa es nuestra función. Cuando iniciamos el proceso para conducir el partido, que fue a fines de agosto, teníamos en realidad dos objetivos que presentar y tenían que ver con la realidad del partido en ese momento y es lo que estamos trabajando. Que no estaría fácil, sino tampoco no sería el mérito. Claro. Y teníamos que trabajar en dos partes, que son los pilares en realidad en esta gestión que estamos conduciendo con Liliana y con Gastón. Uno era fortalecer la unidad partidaria y por el otro lado tener un partido de puertas abiertas. ¿Cómo quedó el diálogo con el sector con el cual habían competido en la elección interna? ¿Hubo posibilidad de acercar, de trabajar? Sí, obviamente que como siempre es un partido de personas y en algunas cosas nos ponemos de acuerdo y en otras no, pero una vez pasada la interna nos juntamos a trabajar. Creo que eso es importante destacarlo, porque por ahí dicen, ustedes en el radicalismo viven de las internas. No es nada más y nada menos que cuando no nos ponemos de acuerdo sobre la mesa en quién nos puede representar, nos sometemos a las urnas. Y ellas deciden, y es lo más lógico y lo más democrático. Además es muy saludable, ¿no es cierto? Y es bueno que sea así. No tenemos que ponernos a dedo por una amistad o por familiar o por lo que sea. Las urnas decidan, que es la voluntad del radicalismo en este caso, y conducimos. El que gana normalmente le toca la obligación de conducir y el que no acompaña. Y en esa estamos siempre discutiendo, un punto o tal vez en otro. Siempre buscando lo mejor para el partido y lo mejor para la ciudad. Ha perdido, en términos políticos, hay un proceso en el cual se advierte una cierta pérdida de presencia del radicalismo de San Francisco. ¿Cómo están encarando el reposicionamiento? No es muy difícil de entender. Quizás ciertas mezquindades, una década de discusiones estériles por ahí, donde hemos perdido tiempo, hemos dejado un espacio en el cual no nos hemos acercado a la gente. Siempre fue un partido que se encargó de las cuestiones sociales y lo hemos institucionalizado demasiado quizás. Pero actuando, con humildad, sin soberbia, discutiendo aquellas cosas que son importantes, poniendo por encima de la mesa las cosas que son importantes para todos, no solamente las cuestiones personales, es mucho más fácil. En ese sentido, si trabajamos, la gente nos va a ver como una opción para futuras elecciones. Vamos a hacer esa opción de cambio para futuras elecciones. El partido, Ángel, está movilizado. ¿Qué receptividad muestra la gente común, digamos, no el afiliado, frente
a propuestas concretas del radicalismo? Hoy no es fácil llegar a la gente en las cuestiones políticas porque simplemente el que se encargó de trabajar en estas cuestiones durante mucho tiempo lo ha hecho con mucha soberbia y ya no se acepta eso. La gente está buscando que se trabaje en política con un poco más de humildad, un poco más acercándose a las necesidades, a las cuestiones sociales. En ese sentido estamos trabajando. Si bien una tarea que lleva mucho esfuerzo, es más simple y es más fácil, porque cuando te contactás con las personas, te receptan y es contagioso ese estado de ánimo que vos querés trabajar para lograr lo mejor para la ciudad de San Francisco, para el radicalismo o para todos, contagia. Estamos trabajando para tener un partido distinto, queremos un partido con estilo y distinción, algo que la gente lo vea como diferente, un nuevo radicalismo. En ese sentido estamos trabajando. Liliana, el rol de la mujer en esta nueva conducción, ¿cuál es? ¿Qué rol le están asignando? No, es importante el rol de la mujer, porque, ¿no es cierto?, la mujer cuando nosotros nos ponemos un objetivo, le damos para adelante, buscamos, nos ponemos la mochila y salimos a trabajar, y hasta que no logramos ese objetivo, no paramos. Entonces la mujer es importante porque arrastra mucho al partido, trabaja mucho a nivel social, trabaja muy mucho las mujeres. Y estamos logrando eso, estamos juntando mujeres, ¿no es cierto?, para trabajar en el partido y armar un buen grupo. Perdón, Daniel, ¿y la juventud cómo está respondiendo? ¿Se moviliza por cuestiones políticas o está refractaria? No, sabemos, y es una crisis que tenemos en nuestra institución, que la juventud en un momento se fue reduciendo en cantidad de personas, en cantidad de integrantes. Son muy poquitos chicos los que están en este momento participando activamente, pero lo hacen con mucho entusiasmo. Yo a veces destaco, si los chicos hoy tienen un conflicto, si hay una necesidad o hay un problema, quizás los grandes tengamos alguna responsabilidad en eso. Y tenemos la obligación de facilitar los espacios y el momento para que ellos puedan tener su propia discusión. Estamos trabajando para eso. Son poquitos chicos, pero tienen mucho entusiasmo, hay mucha necesidad, hay mucha efervescencia en ellos. Si los acompañamos debidamente, los chicos pueden resurgir rápidamente. El radicalismo forma parte, a nivel nacional, de la alianza de gobierno de Cambiemos. A nivel local, la relación con la gente del PRO, ¿hay algún tipo de relación o o permanecen cada uno en sus espacios? Nosotros estamos trabajando, obviamente, en el mismo consejo, incluso está la concejal Paola Colombano con el concejal Carlos Roffé, trabajan en conjunto en distintos proyectos, algunos se presentan en forma grupal, otras individualmente. Tenemos conversaciones con los dirigentes del PRO, pero también tenemos nuestro espacio, nuestro momento para trabajar partido adentro. Como dije en algún momento, nosotros tenemos la necesidad y la obligación como partido, como institución que somos, en trabajar para movilizar nuestro equipo, nuestra estructura, mantenerla funcionando y tener un espíritu vivo del radicalismo. Eso no quita que tengamos una coalición en este momento de gobierno, o en este caso en San Francisco, es más a nivel de concejales, para poder darle solución a los problemas que tiene la ciudad o para resolver o darle solución a necesidades y deseos que tengan. Pero obviamente cada partido trabaja en lo suyo en forma individual. ¿Y el vínculo del comité con el bloque radical de la UCR, cómo hay vínculo y trabajo ahí en conjunto o Paola está trabajando, digamos, por su lado? No. Paola está trabajando muy unida a nosotros, trabaja con mucho entusiasmo, consulta, pregunta, acepta propuestas, es una concejal muy abierta a la discusión. Y eso es muy importante en un partido, porque cualquier persona puede participar y exponer. Y no solamente para las personas que asisten al partido o a las reuniones del comité, cualquier persona de la ciudad, cualquier ciudadano que necesite expresarse, puede acercarse, lo hace, y ella obviamente toma la información necesaria y lo eleva al órgano que corresponda dentro de la municipalidad. ¿Y cómo estás en lo personal, desde tu punto de vista, cómo estás viendo la gestión del gobierno nacional, este primer año de gestión? Hay cierta expectativa todavía, porque hay unos tiempos que se van sucediendo y no hemos tenido respuesta en algunas cosas. Por ahí tenemos alguna cierta incertidumbre, donde primer semestre, segundo, ahora esperamos el próximo. Tenemos ganas de que las cosas salgan bien. Obviamente no queremos que a un gobierno le vaya mal, a ningún gobierno, eso no le hace bien a ningún ciudadano en el país. Pero
también estamos haciendo nosotros como partido político nuestra expresión, nos estamos expresando dentro de estos órganos a nuestros representantes, porque notamos por ahí que ciertas propuestas que se hicieron en su momento no están expresándose debidamente y en las cuales muchas no estamos de acuerdo. Sabemos que han recibido un gobierno con una situación muy delicada, pero también sabemos que hay que ocuparse de las cuestiones sociales. Hoy sabemos que hay áreas y espacios dentro de la nación, dentro de nuestro país, que le está yendo bastante bien, pero hay otras en que en la realidad tienen dificultades muy serias, y mucho tiene que ver con el bolsillo, con el día a día, y en eso nos tenemos que ocupar. Es responsabilidad del radicalismo también en eso. Ángel, el radicalismo participa en algunas áreas de gobierno. ¿Cómo ven ustedes esa participación? ¿Es satisfactoria? ¿Cubre las expectativas que se tuvieron en su momento? ¿Es mezquina? Uno de los reclamos que hemos hecho en distintos niveles dentro de nuestro partido es que consideramos que a nivel nacional no existe una gran representatividad del radicalismo en todas las áreas de gobierno. Sabemos que en algunos ministerios están trabajando, lo han hecho en su momento, pero consideramos que no es suficiente. Consideramos que a muchas áreas o a muchos aspectos les falta esa tónica radical. Siempre nos hemos caracterizado por esas cuestiones que defienden los intereses, y hoy no la vemos manifiesta en este caso. Ángel, la Municipalidad de San Francisco está también en plena gestión, primer año de la gestión de García Aresca. El comité de la Unión Cívica Radical está haciendo un seguimiento, tiene un análisis, tiene una mirada sobre lo que es la gestión del municipio. Hay aspectos donde hay críticas fuertes, hay acompañamiento. ¿Cómo están parados frente a la gestión municipal? Lo que consideramos con respecto a la gestión de García Aresca es que en ciertas áreas no están atendiendo. Instituciones que no son atendidas, personas que no están atendidas debidamente. Notamos que en la ciudad está visiblemente desatendida en muchos aspectos, en la cuestión del tránsito, en lo que tiene que ver con la seguridad, en lo que tiene que ver también con el mantenimiento de algunos servicios que tienen que estar funcionando debidamente y no están. Por otro lado, obras emblemáticas no hubo, y no hablo solamente de este espacio en que se encuentra García Aresca, sino en su antecesor también, en el cual también estuvo un tiempo como responsable del gobierno. Viviendas no es tema de agenda, y es una situación muy delicada para muchísimos sanfrancisqueños. Consideramos que ya un año de su gestión no ha dado respuesta, y eso es peligroso y es delicado. Creo que no podemos seguir esperando más. Ya se le tomó o ya tuvo el tiempo suficiente para acomodarse en un espacio y empezar a gobernar. Necesitamos respuestas para eso. Ángel, este año que está próximo a comenzar, 2017, va a ser un año políticamente intenso. ¿Cómo se están preparando ustedes para encarar este año 2017, en donde hay una renovación parlamentaria que puede ser clave para el futuro de la alianza que participan? Entre las propuestas que hemos hecho a nivel departamental y provincial, y obviamente se han elevado a la nación, exigimos mayor representación de legisladores radicales. Creemos que es un momento también donde por ahí deberíamos tener quizás legisladores propios, presentarnos de esa manera. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque es una manera adecuada de tener un gobierno que funcione adecuadamente. Es importante que quien gobierne tenga personas que pueden ser aliados políticamente, pero también que lo observen aquellas cosas que se hacen mal. Y es una buena oportunidad para hacer las cosas adecuadamente y dentro del radicalismo. O sea que ves como posible en la elección del año que viene en Córdoba una lista de diputados nacionales radical. Es una posibilidad. Se ha expresado, no quiere decir que salga así decididamente. Obviamente se hace una discusión mucho más grande y más amplia, y se va a hacer en todo nivel, pero existe ese deseo. Creemos que es una forma, una oportunidad para que nosotros podamos expresarnos adecuadamente en los niveles que correspondan. Necesitamos mayor representatividad del departamento San Justo, de nuestra ciudad. Somos una ciudad importante, somos un departamento importante y también somos una provincia importante. Necesitamos que esta representatividad esté en el Congreso. Ángel, o a cualquiera de los tres, ¿no es cierto? A lo largo de este primer año de gestión del presidente Macri, Córdoba y el gobierno de Córdoba han tenido una relación privilegiada, en medida tal que a muchos radicales le hace un poco de ruido esto que algunos ven como un romance
¿Qué visión tienen ustedes de esta relación entre Mauricio Macri y Juan Schiaretti? Evidentemente no hay una igual forma de pensar más de que un trabajo en equipo entre De la Sota y Schiaretti, ¿no? Eso está marcado. La relación que puede tener Schiaretti realmente es favorable. Le han solucionado algunos problemas que eran instituciones con requerimientos fundamentales dentro del gobierno, que hoy más o menos se pueden llevar adelante, qué sé yo, hablando de PEC por ahí, hablando de la Caja y otras situaciones puntuales que realmente originaban un problema para la gestión del gobierno de la Sota, ¿no? Están organizando, mañana tienen una actividad importante, Sí. para la cual se vienen preparando. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la convocatoria? En el sentido que estamos trabajando, que lo manifestaba, esos dos pilares que es para unificar el partido, para acercarnos más a la gente, pretendíamos hacer y que estamos trabajando prácticamente la totalidad del comité y muchas personas que nos acompañan, en rendir homenaje a aquellas personas que en un momento determinado de la Argentina, en el 83, momento difícil, duro, dieron un paso adelante para recuperar la democracia, que hoy la estamos valorando y la estamos tratando de defender de muchas maneras. Queríamos rendir homenaje en nuestra ciudad a Cornaglia, a nivel provincial a Angelos y a nivel nacional a Alfonsín. Hemos invitado a ellos, algunos pueden acercarse, otros dificulta de acuerdo a la distancia o a compromisos. Incluso también invitamos a personalidades que son de la provincia de Córdoba, diputados, presidente del partido, de la juventud. Es un acto donde queremos rendir homenaje y es una fiesta del radicalismo. Todas aquellas personas que quieran asistir son especialmente invitadas. ¿Por qué decimos especialmente invitadas y no hay preferencias en eso? Trabajamos en ese sentido. La persona que en un momento puso un voto en un sobre y se lo va a repartir es tan importante como aquel que tuvo un cargo político fundamental en la ciudad o en el país. Hora y lugar, Ángel. Va a ser mañana, jueves, 21 horas, en Club Unión Social. Están todos invitados, aquellos que lo deseen pueden venir al comité mañana desde las 17 hasta las 20 horas a retirar tarjetas, o bien ahí mismo en la entrada del club tenemos todavía algunas disponibles para que puedan participar. Bien, está hecha como el Pocho Angelos va a estaría confirmado. Estaría confirmado. Y estaría confirmado el presidente del partido, algunos diputados que estamos dependiendo obviamente de qué hora terminan con el Congreso y tomar un vuelo para acá. Han confirmado algunos y otros podrían llegar un poco más tarde, ya nos han anticipado. Bien. Estaremos acompañándolo, por supuesto, en la cobertura de este acto bien importante del radicalismo. Gracias, Ángel, Liliana. Gastón, gracias, muy amables. Tenemos que buscar nosotros una pausita. Al regreso vamos a hacer un repaso de este año del Centro Universitario San Francisco. Un año difícil, si los hay. Bien, ¿cómo estamos terminando ese año y cuáles son las perspectivas para el año que viene? Con el coordinador del Centro Universitario, el licenciado Germán Facet. No es exactamente lo que pedimos. No hay problema. Yo sé que vos querés un sabor liviano, sin azúcares, así que acá tenés tu Coca-Cola Light. El trabajo incansable de tantos años, defendiendo lo que es de los cordobeses, hoy tiene sus resultados. El presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Schiaretti firmaron en la Quinta de Olivos el acuerdo por el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que contempla que la provincia recibirá 2.000 millones antes de fin de año. En la ocasión, Schiaretti agradeció al mandatario nacional que, respecto a gobiernos anteriores, posibilitó haber llegado rápidamente y a través del diálogo a este acuerdo definitivo, que es el resultado de un compromiso inquebrantable del gobierno provincial por resguardar los intereses de toda una provincia para beneficio de sus habitantes. Córdoba sigue potenciando su condición de motor permanente para el progreso de todo el país. Córdoba entre todos. Otra vez primavera, otra vez te volvemos a sorprender. Colección primavera-verano en Valentino. Lo mejor de las mejores marcas que ya conoces. Todos los días 15% de descuento con Banco Macro. Los viernes 20% de descuento con Banco Nación.
de jueves a sábado. Ahora 12, con todas las tarjetas. Valentino, disfruta el momento. 17 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional. La gran promoción. 8.550.000 pesos en premios en efectivo. 2 departamentos, uno en Córdoba y uno en San Francisco. 3 camionetas, una Hilux, una Amarok y una Ranger. Sorteo especial de un Peugeot 208. El increíble show de fuegos artificiales y un cierre espectacular con Sergio Galleguillo. La gran promoción regional. ¿Qué más querés? La gran promoción. Bueno, Veremos. Daniel, ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Ahora con un amigo de la casa. Un amigo de la casa, sí señor, un amigo de la casa, hablando de un tema bien importante para la ciudad de San Francisco en un año duro del Centro Universitario San Francisco, muy duro, que había arrancado con muchas dudas. Así que vamos a repasar un poco cuál es la actualidad, el presente y el futuro del Centro Universitario de San Francisco con su responsable en la ciudad, nuestro ex compañero en Radio Canal. ¿Cómo estás, Germán? Así es, buenas noches, Daniel. Hola, ¿qué tal? Doctor, la verdad que como siempre, un gusto estar acá, me siento muy cómodo entre ex compañeros, ¿no? Bien. Y amigos. La verdad que... ¿No nos extrañás un poquito? La verdad que sí, por supuesto. Claro Por supuesto, que sí, las charlas de política, las charlas de la coyuntura, obviamente que sí. Sí, por supuesto. La verdad que fueron 2 años, para mí en lo personal, fueron muy enriquecedores desde todo punto de vista, de lo profesional y fundamentalmente de lo personal. En las funciones que cumplía, lo podemos sentar en la mesa. ¿No te acordás las veces que lo invitamos? Lo invitábamos cuando era nuestro gerente y no había forma. No había forma. Cumplía otro rol. Está bien. Se respeta. Bueno, como preguntaba Daniel, la verdad que bien lo dijiste, un año difícil. La verdad que la perspectiva allá por el arranque, febrero, vos, claro, bueno, vos fuiste siempre optimista, pero la verdad que lucía complicado el tema. Lucía complicado. Uno era optimista en función de todos los actores, lo decíamos en aquel momento, de todos los actores que estaban involucrados en sostener este proyecto, ¿no? Pero recordemos que estaba en duda la continuidad del proyecto educativo. Estaba completamente en duda porque no se abrían las inscripciones, ¿verdad? Recordémosle a nuestros amigos también que se convocó a la a la inscripción para el ciclo 2017 en instituciones similares a la nuestra y aquí no. Claro, y lo que era más grave, Daniel, que en realidad se había convocado las inscripciones sobre fines de 2015, porque las convocatorias se hacen justamente el año anterior, claramente, ¿no? Entonces, y se hizo el curso de nivelación en 2 etapas en el 2015, o sea que los alumnos que deberían ingresar en el 2016 ya habían tomado la decisión de estudiar las carreras universitarias en San Francisco. Claro. Y esos alumnos que ya habían alquilado, que ya habían proyectado su vida en la ciudad, estaba en duda si podían continuar o no. De hecho, el primer día de clases hubo una convocatoria en donde vinieron todas las autoridades de la Universidad de Villa María a plantear que no estaban firmados los convenios y que por lo tanto, y que todavía seguía este proceso de revisión y que por lo tanto no se podía comenzar con el dictado de clases. De todas maneras, haciendo un poquito un raconto breve, había negociaciones intensas en el ámbito político y todo marcaba que íbamos a tener un final auspicioso, como de hecho ocurrió. Es decir, el gobierno nacional entendía en ese momento, porque era gestión nueva, estaba revisando todo este tipo de proyectos de extensiones áulicas y quería datos, ¿no? Entonces, en ese proceso de enviar datos, de analizar cuántos alumnos, cuántos docentes, qué tipo de ciudad era San Francisco, cuántos habitantes, todo ese tipo de variables llevaba un tiempo que obviamente los estudiantes... Sí, en definitiva, lo que querían saber era hacer un proyecto político, un proyecto educativo. Estuvo también eso en la mesa de discusión, pero en realidad... se convencieron que era un proyecto. En realidad lo que quedó claro es la importancia que tenía San Francisco y cómo venía trabajando la gestión en... yo me sumé en febrero a este proyecto, pero cómo venía trabajando la gestión anterior con este proyecto educativo, que era una de las bases del polo educativo. Y te quiero agregar esto,
para no olvidarme, días pasados, para entender un poco la importancia que cobró ahora, luego de todas estas gestiones que se hicieron, fundamentalmente a través del gobierno municipal y el protagonismo que puso en esto el intendente. Días pasados estuvo el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, en Villa María, fue consultado respecto de los presupuestos y de los CRES, y él, haciendo un raconto de toda esta cuestión, habló particularmente de San Francisco, diciendo, ¿sí?, lo puso como ejemplo, diciendo que era una política a la cual iban a apostar y que de hecho ya estaban trabajando con San Francisco como ejemplo, pensando en el 2017-2018. Hubo como dos momentos críticos, ¿no? Uno, el de que no se inicien las clases con los chicos que habían hecho el curso, que ahí tuvo que salir la municipalidad a garantizar una cantidad de dinero, que después finalmente no sé si se puso o no, pero sin esa garantía las clases no empezaban. Y después hubo otro momento crítico, que es cuando no se abrieron las inscripciones para el ciclo 2017. Claro, y en ese orden eran las negociaciones, digamos, las gestiones. Claro. Eran dos cuestiones. Cuando se planteó esto de la revisión y que todavía el gobierno tomaba esta cuestión del segundo semestre y todas las variables pasaban después de junio, julio, el gobierno municipal tomó la iniciativa de decir, bueno, mientras ustedes sigan analizando, nosotros garantizamos con la firma de un convenio el inicio de clases con los fondos que le hagan falta a la universidad para sostener todo lo que es la parte académica. Lo que hay que decir acá, que el CUF funciona en relación a un convenio marco entre la Municipalidad de San Francisco, claro, ¿sí?, que pone todo lo operativo, toda la logística, el funcionamiento, el mantenimiento del edificio, todo ese tipo de cuestiones, parte del personal administrativo, y la Universidad Nacional de Villa María, que pone todo lo académico, los docentes, parte de los no docentes. Por ejemplo, para dar un caso, y esto es una herramienta que yo lo digo muchísimas veces, y algunos de los chicos de las charlas que fuimos a dar dirán que soy reiterativo, pero para dar un dato de la importancia de esto. Todos los días una Traffic de la Universidad Nacional de Villa María sale al mediodía de esta ciudad con los docentes, claro, y viene a San Francisco a dar clase. Terminan su jornada a las 20, a las 22 y regresan, algunos a Villa María y algunos a Córdoba. Es decir, este es uno de los indicios de la calidad académica que tiene el Centro Universitario San Francisco. Es decir, el alumno que estudia aquí recibe la misma formación que si estuviera en el campus o en la sede de Córdoba, por ejemplo. Sí, claro. No hay distinción con eso. Pero eso implica una logística y una erogación, claro, y un presupuesto que hay que sostener, obviamente. Un compromiso, ¿no? Un compromiso muy fuerte. ¿Qué carreras se pueden cursar para el año 2017 en el centro universitario y cómo marcha la inscripción? Bien, nosotros estamos en el proceso justamente de inscripciones para las 3 carreras que ya teníamos, que son la licenciatura en Comunicación Social, que es una carrera de 5 años, que ofrece en el tercer año del recorrido la posibilidad de obtener un título intermedio que es el de técnico universitario en periodismo, ¿sí? Esto es muy interesante porque la mayoría de los alumnos que ya han pasado esa etapa están ya trabajando en algunos medios o instituciones de la ciudad haciendo comunicación justamente. Luego tenemos la carrera de contador público, ¿sí? Que es también de 5 años. Y por último, una carrera que es estratégica para la ciudad, que es una currícula que todo el proyecto apuesta muchísimo, ¿sí? Y la universidad también, que es la carrera de diseño industrial. El dato es que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Villa María la da solamente en San Francisco, claro, no la da en otras sedes. Es una carrera que es estratégica y en ese marco, desde nuestra oficina hemos estado trabajando todo el año y por eso consideramos que el balance es sumamente positivo. Para vincular, digamos, para dar este paso que nos parece que el centro universitario debía dar este año, que es la vinculación de la universidad con la sociedad, con la comunidad. Y en esto la carrera de diseño industrial es fundamental, ¿no? Nos hemos sentado a hablar y hemos tenido muy buena recepción con la gente del parque industrial, claro, con la gente del parque industrial, con las autoridades de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, con la Cámara de la Madera y afines. Estamos en proceso de firmar convenios para trabajar en conjuntos. Es una carrera que tiene, entiendo yo, un gran presente y un enorme futuro, porque en todo lo que se produce hay diseño. Exactamente, y a diferencia de lo que es el diseño gráfico, esto es desarrollo y diseño de productos, claro, ¿sí? Desde la copa que estamos utilizando, la lapicera, lo que fuere. La idea de darla aquí en San Francisco tiene que ver también con una cuestión, con la idiosincrasia, con el perfil de ciudad que tenemos hacia adelante y que obviamente tiene que ver con la historia de la ciudad también, ¿no? Y ¿cómo está? Porque todas estas dudas pueden haber impactado en la decisión, porque
puede haber gente que en el momento en el que tenía que decidir qué carrera seguir, al ver esta situación de incertidumbre, puede haber hecho alguna otra opción. ¿Cómo está marchando la inscripción? Nosotros estamos muy contentos cómo viene el proceso. Yo estuve la semana pasada reunidos con autoridades de la universidad y les comenté cuáles eran los datos. En base a la experiencia de ellos, que es mucho mayor que la nuestra, obviamente, nos dicen que son muy buenos datos, porque nosotros tenemos abiertas las inscripciones hasta el 16 de diciembre y con la posibilidad ya casi concreta, que lo vamos a anunciar en los próximos días, de extenderlos una semana más, hasta el 23 de diciembre. Y obviamente esas últimas semanas es donde se produce la mayor cantidad de inscripciones. Históricamente aquí pasó y pasa también en la universidad. Hasta el momento tenemos, yo me acuerdo que vine acá varias veces y a principio de año decíamos que cuando arrancamos el proceso de inscripciones teníamos alrededor de entre 120 y 150 consultas. Sí, señor. Esos son, perdón, Germán, sí. Son alumnos nuevos que ingresan. Alumnos nuevos, exactamente. Actualizarnos, por favor, sí. El dato. Alumnos cursantes. Nosotros tenemos, doctor, tenemos cursando en nuestras aulas, entre todas las carreras, 550 alumnos, cursando todos los días. Esa es la disponibilidad áulica que nosotros debemos todos los días abastecer a los docentes. Con lo cual la matrícula es mucho mayor. Claro. Alrededor, nosotros entendemos alrededor de 700 alumnos, por estas cuestiones de que hay muchos que dejan algunos meses, dejan un año, se van atrasando, no cursan todas las materias. Y nosotros tenemos inscriptos ya tenemos materializadas. Habías arrancado con 120 consultas. ¿Cómo estás tenemos ahora? materializadas aproximadamente, mira, antes de venir, yo venía para acá y le pedí a las chicas de oficina que hicieron un trabajo fantástico, que me actualicen los datos, y tenemos 102 inscriptos ya con el proceso realizado. Claro, eso ¿sí? ya están concretos. Claro, exactamente. Que según todos los indicadores históricos y lo que te decía, la visión de la universidad, son muy buenos números. Lo cual obviamente aspiramos a mucho más y hasta a estas últimas semanas aumentar el seguramente se va a acelerar. Claro, nosotros estuvimos haciendo un trabajo de muy fuerte difusión en todos los colegios. Sí, ahí está. ¿Qué tipo de actividad hacen para llevarle esta propuesta a los chicos? Bien, en realidad recién venimos, y quiero remarcarlo porque venimos de un evento muy interesante, que es el evento que organizó la municipalidad respecto de las ciudades educadoras, donde había un marco muy lindo, estaban todas las instituciones educativas de la ciudad, fundamentalmente a nivel superior, mostrando su oferta académica, y había un lindo marco del público. A ese tipo de eventos que se han realizado durante todo el año, fundamentalmente los colegios secundarios lo han realizado, hemos ido a todos, pero luego armamos una secuencia de visitas y en esto hemos tenido un acompañamiento muy fuerte de la municipalidad con el contador Moreno, visitando los colegios, claro. ¿sí? Visitando los colegios fundamentalmente en los cursos superiores, mostrando la oferta académica y dando folletería y explicando la situación. Y esto nos parece fundamental, marcarle a los chicos y ponernos como ejemplo lo que implica una política pública de esta magnitud. Es decir, nosotros nos ponemos como ejemplo, no somos ejemplo de nada, pero nos ponemos como ejemplo que nosotros que somos docentes en este caso, nos toca ser profesores de las mismas carreras que nosotros tuvimos que irnos a estudiar a otra ciudad. Claro. Sí, y hoy, entendiendo también el tema coyuntural, el tema económico coyuntural, la opción del centro, que no es menor, nos parece que la posibilidad de acceder a carreras públicas y gratuitas, ¿no? El alumno no debe abonar absolutamente ningún tipo de... No paga matrícula. Absolutamente nada durante todo el cursado de la carrera. ¿Se mantiene ese alto porcentaje de inscriptos de la región? Sí, el dato interesante es que de ese número que te decía, de los 112 inscriptos materializados, entre 60 y 63 son de la ciudad, con lo cual estamos aproximadamente casi en un 45-50% de alumnos de la región. ¿Sí? Y en esto tenemos un eje que es el eje norte, que nosotros llamamos, que es hasta Morteros, sí, con mayor caudal, es decir, Freire, Porteña, Brickman y Morteros. ¿Sí? Claro. ¿Para aquel lado? ¿Por qué? Porque ahí se nos reducen las competencias de oferta académica, digamos. ¿Sí? Te vas alejando de los grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos. Obviamente que esto decae un poquito. Tenemos alumnos de la zona santafesina, de Sastre, María Juana,
Juana, Zenón Pereira y Esmeralda, pero son menos, y acá hay dos factores. Uno que es la oferta de Rafaela, la oferta de Santa Fe, Claro. 3 factores. Y lo otro es el boleto educativo gratuito que la provincia de Córdoba tiene. Claro, y no lo tiene Santa Y no Fe. lo tiene Santa Fe, y eso para nosotros es una herramienta fundamental. Y estamos también con algunas matrículas del lado sobre la ruta 19, que tiene que ver fundamentalmente con Devoto, La Francia, y algunos menos de Arroyito. Ya a partir de Arroyito la tendencia es mirar hacia Córdoba. Córdoba, lógicamente. Sí. Lo cual se mantiene esta proyección que nosotros traíamos y de análisis que había hecho el licenciado Rosa, el coordinador anterior, que tienen que ver con estos parámetros también que se repiten. Y una de las características de los chicos que estudian acá, según una encuesta que se había difundido en algún momento, que está bueno ponerlo en valor, indicaba que un porcentaje importante de los chicos, si no hubiese sido por la posibilidad de educación gratuita, pública y gratuita que le ofrece el centro universitario, no hubieran podido hacer una carrera de este tipo. Así es. Este dato, esta encuesta que había hecho el licenciado Mauricio Melano, quien es docente también del instituto, daba cuenta de que entre el 70 y el 75% de los alumnos del CUF iban a ser el primer profesional de la familia. Eso se mantiene. Estamos ahora viendo la posibilidad de encarar este tipo de estudios. No tenemos datos actualizados de esto, pero la sensación que tenemos es que ese dato se ha incrementado. Germán, dentro del alumnado, ¿ustedes tienen estimado cuántos estudian y trabajan? No concretamente. ¿Alguna estimación? Pero debe estar alrededor del 30%. Y esto no tiene que ver con la cuestión de necesidad, sino tiene que ver también con la cuestión de oferta laboral, ¿sí? En realidad, si nosotros, cómo está armado el cursado horario del CUF implica la posibilidad de que los chicos trabajen. Por eso la actividad académica es a partir de las 14 horas hasta las 22. Si no quiere decir que cursan 8 horas, pero sí en esa franja horaria. Eso está armado justamente, y el proyecto inicial tenía la mirada puesta en que la mayoría de los chicos que van al CUF tengan la posibilidad de trabajar, ¿sí? En cuanto a la necesidad de trabajar, es probable que los porcentajes sean muchísimo más altos, ¿no? Que no es un detalle menor, ¿no es cierto? Porque la otra oferta educativa prácticamente no tiene esa alternativa de... Sí. Salvo aquellas carreras como abogacía que Aquí depende de las carreras, ¿no? Porque hay carreras que tienen una carga horaria muy fuerte. Sí, pero en el caso de estas 3 carreras, la carga horaria no supera diariamente entre las 4 y 6 horas. La que tiene un poquito más de carga horaria puede ser la de diseño industrial, que tiene que ver con el trabajo práctico en clase. Y un dato que para nosotros también nos marca un poco el balance positivo, y en este contexto de salir hacia afuera, ¿no? Hemos firmado los primeros convenios de pasantías. De hecho, acabamos de firmar con esta casa un convenio de pasantías para que alumnos trabajen de manera rentada, ¿sí? Mientras pueden seguir estudiando. Claro. Y ese tipo de convenios también lo estamos haciendo con empresas del Parque Industrial. Germán, la última. Bueno, este fue un año de pelea por sobrevivir, pero parece que nos va bien. Y uno, bueno, tiende a pensar en ir por más. ¿Están pensando en promover nuevas carreras en algún momento del desarrollo del centro universitario? Sí, lo primero que hay que decir, Daniel, que este tipo de extensiones áulicas de centros regionales, por ley, no por una cuestión caprichosa, están sujetos a revisión permanente, ¿sí? O sea, porque tienen que ver con presupuestos nacionales, donde todo el tiempo hay que justificar la cantidad de alumnos, los proyectos que se llevan adelante. Es decir, esto todos los años hay revisión por parte del Ministerio de Educación, porque es el que envía el dinero. Lo que sí se había acordado para el 2017 era un año de transición, de sostenimiento, donde se garantizaba la continuidad del centro universitario con un sostenimiento de las carreras que ya estaban a manera de transición, pero con el compromiso entre todos los actores de que comencemos a trabajar en un plan institucional de cara a nuevas carreras para el 2018. Sin que esto sea definitivo, ¿hacia dónde apuntarían en las 9 inquietudes? Tiene que ver fundamentalmente con una mirada, con un proyecto institucional de ciudad, que tiene que ver con carreras que apunten a esta cuestión estratégica de lo industrial, de lo agroindustrial, de lo alimenticio, y en ese marco va la búsqueda. Lo que hay que saber también que uno tiene que, más allá de las intenciones que uno tenga como ciudad, tiene que ver también qué oferta o qué casa de altos estudios puede brindarte esa carrera, ¿no? Entonces, en eso sabemos que en este caso el intendente está trabajando, es un tema que lo tiene muy en agenda, y particularmente la semana pasada estuve reunido con el contador Moreno, también ya agendando reuniones para las próximas semanas para ir trabajando en lo que será la oferta del 2018, ¿no? Es decir, 2017 claro, vamos 2017 son estas 3 carreras para las que están inscribiendo.
Germán, un placer como siempre charlar con vos, muy claro en tus conceptos. Hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Germán. Nosotros buscamos una pausa. Al regreso murió Fidel Castro y esto ha generado, por supuesto, como tanto en su muerte como a lo largo de toda su vida, debates, discusiones que nosotros aquí también queremos llevar a cabo. Lo tenemos invitado a Denis Morales, un cubano que vive aquí entre nosotros. Nos prometió que venía, tenía alguna actividad, nos prometió que venía tipo 9:30. De todas maneras, hasta ahora no llegó Denis, puede haber tenido algún problema. Si nos llega Néstor, es un tema que a nosotros nos encanta y lo vamos a desandar juntos. De paso he visto una columna que ha escrito usted sobre esta cuestión, que es más que interesante. Así que, pausita, ya volvemos con el análisis, la perspectiva local de la muerte de Fidel. Vamos los jueves. 30% off en colchones y sillones. Aprovecha el descuento por pago contado todos los jueves en productos Frontera Living en Stock. Neo Designs, Boulevard 25 de Mayo, 2430. Sueño Dorado. Líneas especiales en colchones y somier, con baulera, con cajones, con cama marinera en su interior. Precios directos de fábrica, asesoramiento en la compra, atención personalizada, importantes descuentos de lanzamiento y todas las tarjetas de crédito. Sueño Dorado. Consúltenos en Iturraspe 1946. Frutería y verdulería Los Turquitos, directamente de zona de producción. Ventas por mayor y menor, envíos a domicilio. Aceptamos todas las tarjetas. Venta de leña y carbón. Teléfono 42 2058, Rosario de Santa Fe 2545. Muchachos, les hago la pregunta del millón. ¿Hicieron la carta de Navidad? Para que Papá Noel no se equivoque con los regalos, arma tu carta de Navidad en Musimundo. Entrá a musimundo.com o acércate a nuestros locales para tener más chances. Tenemos 1 millón de pesos en premios. No te olvides. ¿Cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. Musimundo. Parte de tu mundo. Media Cuadra. Ahora en 25 de mayo 1873. Media Cuadra. Todo es diseño. Mucho estilo. Nuevas marcas. Un escenario ideal. Todo renovado. Las mejores promos con precios inigualables. Media Cuadra. Ahora un shopping de moda en 25 de mayo 1873. San Francisco. Can't stop, can't stop. Daniel, el invitado se ve que no ha podido superar sus inconvenientes personales para compartir con nosotros este bloque. Como vos lo decías, este tema de política internacional, concretamente el fallecimiento de Fidel, no es un tema que nos resulte ajeno, nos ha despertado nuestras inquietudes. Personalmente escribí una columna, vos has hecho algunos comentarios que los he seguido, me parece. Y escribí también una columna, Néstor, si me permite, sobre la muerte de Fidel. Manicel preparó un informecito, lo usamos como disparador. Bárbaro. Y después vamos con nuestra mirada sobre este acontecimiento histórico. El dictador y comandante de la Revolución Cubana, Fidel Castro, murió en la noche del viernes, según anunció su hermano Raúl Castro durante un comunicado leído en la televisión estatal. Castro, quien cumplió 90 años el pasado 13 de agosto, se encontraba en estado delicado desde hacía años. La muerte se produjo en su residencia particular y sus restos fueron cremados a primera hora de este sábado. Con una salud delicada, desde 2008, año en que cedió el poder a su hermano Raúl, el régimen había regulado a cuentagotas sus apariciones en fotografías oficiales, acompañado la mayoría de las veces de algún presidente extranjero.
La última de sus reflexiones data del 28 de marzo de 2016. En ella Castro se refería al hermano Obama, en referencia al acercamiento histórico entre Estados Unidos y Cuba. No necesitamos que el imperio nos regale nada, había escrito en esa oportunidad el dictador. Su última aparición fue el 15 de noviembre, cuando recibió en su residencia al presidente de Vietnam, Tran Dai Quang. Con la muerte de Castro, se fue el último líder de las revoluciones del siglo XX, un protagonista de la Guerra Fría que en 47 años de gobierno lo convirtió en el más perdurable jefe de Estado del mundo. Se topó con 10 presidentes de Estados Unidos y vio partir a 9 de ellos. Todos, sin excepción, intentaron quitarse de encima a Castro. Primero con las armas, como John Kennedy en 1961 y la fallida invasión a Bahía de los Cochinos, y luego con un embargo comercial que comenzó en 1962 y adquirió toda su fortaleza en marzo de 1996, cuando el presidente demócrata Bill Clinton promulgó la ley Helms-Burton. Pero Castro siempre estuvo ahí, promoviendo un comunismo de rancia estirpe soviética en su pequeña isla de 110.860 kilómetros cuadrados, en las propias barbas de su peor enemigo, la mayor potencia mundial. La lógica del líder padre es la que aún domina la mentalidad de muchos cubanos. Para ellos La Habana fue y será ejemplo vivo de la lucha de David contra Goliat, y rescata que Cuba ha alcanzado los índices de salud y educación más altos de la región. Castro siempre hizo hincapié en los logros de su gobierno en estos dos sectores claves, y la exportación de médicos y maestros formó parte de su política exterior en el complejo camino de encontrar aliados. Ahora ha sido su hermano Raúl el responsable de salvar a la dictadura de la debacle económica definitiva. Sin signos de apertura política a la vista, el Ejecutivo ha abierto poco a poco los sectores más críticos de la economía, como la producción de alimentos. En su última entrevista, en profundidad, concedida al director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, Fidel dibujó cuál sería en el futuro la estampa de su figura. Que nuestros enemigos no se hagan ilusión. Yo muero mañana y mi influencia puede crecer. Pasado, presente y sobre todo futuro de Cuba abordaremos hoy en Aquí y Ahora Actualidad. ¿Qué se viene políticamente hablando en Cuba? ¿Cómo será el país después de la desaparición física de Fidel? ¿Se puede pensar en verdaderos cambios en la isla? Veamos. Excelente la cobertura de Maricel. Evidentemente que el recientemente fallecido líder de la Revolución Cubana pasó en los últimos 60 años en condiciones tales que nadie quedaba indiferente frente a su presencia y su accionar. Es decir, despertaba admiración, seguimiento casi religioso, una devoción inimaginable respecto a otros líderes, o por el contrario era demonizado como el demonio mayor del infierno, ¿no es cierto? Por eso cuando uno trata de hacer un balance objetivo, despojándose de banderías ideológicas o partidarias, cuesta mucho separar la paja del trigo. El esfuerzo que ha hecho el informe de Maricel creo que apunta por ese lado. Yo lo que me preguntaba era cómo se explica o cuáles son los principales conceptos con los que uno puede explicar semejante permanencia en el poder en un país muy pequeño, en un país muy pobre, muy cercano a Estados Unidos, con todo lo que ello implica, ¿no? Una vigencia de 46 años en el ejercicio directo del poder y 10 años ejerciendo una especie de supervisión a través del poder del hermano, ¿no? Un papa emérito. Exactamente. Y entonces uno, yo creo que la principal virtud, según como se lo mire, para mantenerse tanto tiempo en el poder de Fidel, no fue la ideología a la que tantas personas han abrazado casi con devoción, como usted dice, y con fanatismo, no fue su honestidad, no fue ni su inteligencia siquiera. Creo que lo que tenía Fidel era un claro concepto del ejercicio del poder
y tenía un claro concepto del pragmatismo. Era un discípulo, querido o no, de Maquiavelo, pero llevado casi a la perfección. El fin justifica los medios, yo creo que podría ser tranquilamente una frase de cabecera de Fidel Castro. Y eso explica que a lo largo del tiempo haya ido adaptando el proceso de la revolución a las circunstancias del momento. Cuando arrancó era en contra de Batista, pero no era comunista, ni siquiera era socialista. La revolución tenía componentes muy heterogéneos. Así que a la inteligencia americana no habían advertido lo que se le Ningún venía peligro, ningún peligro. El tema era Batista, era un corrupto, era un dictador, el pueblo cubano la pasaba mal, había un ambiente político para establecer una revolución. La revolución tenía más bien un perfil del carácter nacional de las que tenían la mayoría de esa época. Llega al poder y allí se encuentra con una política estadounidense obtusa que lo va forzando en algún momento a apoyarse en el contrapoder del momento para no caer. Es una cuestión de supervivencia, por eso se hace comunista Cuba. Y a partir de ahí, él por supuesto monta toda una escenografía y un envoltorio ideológico para poder sostener esta situación. Y cuando cae, lo que más demuestra esto es que cuando cae el comunismo, cuando pierde a manos de esta gran batalla frente al capitalismo y frente a los Estados Unidos, los rusos no llora sobre la leche derramada Fidel, y automáticamente empieza a recostarse sobre otros poderes siempre para no caer. Y cuando encuentra algún ámbito adecuado para distender con los Estados Unidos, no tiene ningún problema tampoco ni ningún tapujo. Entonces, no era un purista ideológico, y lo que le permitió mantenerse en el poder es su pragmatismo. Dos principios fundamentales. El fin justifica los medios, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, yo te cuento una experiencia personal, ¿no es cierto?, respecto a cómo Fidel construía su imagen. Él fue siempre cuidadoso en lo interno de Cuba, de cuidar la imagen del líder carismático que realmente era. Es decir, era muy cuidadoso en ese tema. Hace de esto no menos de 30 años, visité Cuba con mis hijos por primera vez. Recuerdo que en ese viaje, charlando con un cubano, me contó esta anécdota, sobre la base de que, un hecho cierto, la residencia de Fidel prácticamente era desconocida porque dormía todas las noches en un lugar distinto, porque había sido objeto ya de centenares de atentados contra su vida. Me contaba aquel cubano que en una Navidad Fidel apareció en un lugar de trabajo de unos trabajadores cubanos que estaban construyendo una ruta en la provincia de Los Pinos, allá donde ese lagarto verde se tuerce un poco. Cuenta la historia que estos trabajadores vivían en el Obrador. Pues allá cayó Fidel una Navidad haciendo las 9 de la noche, con panes dulces, con turrones, con cerveza, con ron, a pasar la Navidad junto con estos trabajadores, ¿no es cierto? No la pasó con amigos, con su compañera, con su hermano, compañeros del partido, sino con este grupo de trabajadores. En una isla en donde el único diario es el diario oficialista, el Granma, estas cosas corrían como boca a boca con una velocidad increíble. Y la imagen de este líder paternal que compartía las fiestas con su pueblo corría así como un reguero de pólvora. Es decir, esta construcción de su imagen fue conservada meticulosamente a lo largo de toda su carrera. Sí, típico de los liderazgos de este perfil, ¿no es cierto?, al estilo de muchos de los que ha habido en la época, y algunos permanecen hoy. Yo creo que Fidel deja
un país que no es el que planteaban, el que planteaba él con el nuevo hombre, un país que no es ni mucho más ni tampoco mucho menos de lo que somos el resto de los países que podríamos ser comparados con Cuba, que son los de Latinoamérica, con algunos más en áreas como la salud y en áreas como la educación, y con algunos menos en todo lo que tiene que ver con las libertades individuales y con bastante menos en lo que tiene que ver con el desarrollo económico y la posibilidad de acceso a los avances de la ciencia y de la tecnología. Me parece que en ese sentido la revolución, bueno, tiene algunas cosas que son destacables y otras que no lo son tanto. Donde yo no soy tan crítico es en el debate sobre la forma de gobierno en Cuba, porque entiendo que eso tiene mucho que ver con la autodeterminación del propio pueblo cubano, al menos en mayorías importantes. Te veo que hay una crítica muy fuerte sobre el estilo de gobierno. Sí. Y yo lo veo ahora Cuba evolucionando hacia un modelo chino, es decir, tratando de mantener el esquema del partido único, conservar el poder, la burocracia que se generó en torno del partido único, obviamente desea conservar ese poder, pero advierte que para poder conservarlo tiene que haber una apertura económica y un desarrollo económico más al estilo chino. Me parece que va más para ese lado la cuestión. No sé, yo no diría tanto, creo que la era post-Fidel apunta hacia eso, como vos decís, ¿no es cierto?, que la posibilidad de subsistencia del régimen pasa por algunas formas ayornadas. Claro. Es decir, adoptando modos de producción diferentes, más eficientes, tal como lo hizo China con aquel dicho, a partir de aquella definición de Deng Xiaoping: no importa de qué color sea el gato, sino que case ratones. Claro. ¿No es cierto? El ejemplo de Vietnam, ¿no es cierto?, ha sido un ejemplo muy, muy pragmático. Después de haber sido devastado con una guerra salvaje con Estados Unidos, han reconstituido sus relaciones y hoy trafican perfectamente. Claro que quizás en el caso de Cuba y de Fidel, sí, esta presencia carismática ha generado un odio personalizado. Ya no es una cuestión institucional entre Estados Unidos y es con Fidel, ¿no es cierto? Porque estos otros líderes... Claro, a lo mejor la desaparición física de Fidel puede permitir, aunque también paralelamente a esto, que se había abierto este proceso que nos entusiasmaba tanto a muchos de nosotros, de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, promovido por el Papa Francisco, ahora habrá que ver, hay que ponerlo en un paréntesis, por los sucesos de Estados Unidos, el acceso de Donald Trump y la mirada que tiene Trump de la política exterior. A ese respecto, leía estos días unas declaraciones del nuevo presidente de Estados Unidos relacionadas con la apertura de Obama, y condicionaba la continuidad de esa política a cambios ideológicos, porque habla de democratizar el régimen. Lo que uno dice, bueno, esta película ya la vi. La invasión de Estados Unidos a Irak fue con el pretexto de llevar la democracia. ¿Y? Así fue. Es decir, una cosa son lo que se dice y otra cosa es la realidad. En un caso era el petróleo. En este momento, Estados Unidos tiene una excelente relación con la dictadura militar de Al-Sisi en Egipto. Y es una dictadura militar sangrienta. Claro. Y sin embargo, allí, ¿qué es lo que se impone? Sobre los principios republicanos, sobre la no corrupción, es el interés estratégico, ¿no es cierto?, que significa este país árabe. Claro, por eso Estados Unidos tendrá que, digamos, a mí me parece que la mejor manera de superar, en función de lo que dejó en Cuba Fidel, de superarlo a Fidel, es no victimizando al pueblo cubano, como lo ha hecho Estados Unidos hasta ahora, ¿no es cierto? Precisamente esa victimización del pueblo cubano, ¿no es cierto?, totalmente injusta y abusiva, es lo que ha generado la solidaridad de la mayoría de los países
sudamericanos, ¿no es cierto?, que votan año tras año en contra de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, ¿no es cierto? Es decir, no les deja opción, ¿no es cierto? Está claro, está claro. Bien, vamos a estar atentos, por supuesto, a todo lo que suceda allí porque nos interesa la política internacional, ¿no? Néstor, se nos ha ido el tiempo. La seguimos fuera de cámara nosotros. Por supuesto que sí. Querida audiencia, les agradecemos, Daniel Pastore y el que les habla, que nos hayan acompañado en esta hora, que hemos transitado gustosamente y creo que ustedes también han podido compartirla. Y en esa confianza es que ambos les proponemos reunirnos nuevamente el miércoles que viene en otra hora de Aquí, Ahora, Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.